Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente aquí reunidos con ustedes. Em, Les damos la más cordial bienvenida aquí a la iglesia Edificados en Cristo. Y ¿cuántos están gozosos de que tenemos un Dios grande y poderoso y en todo nos ayuda el Señor? Hoy también le damos gracias al Señor que podemos reunirnos a través de esta plataforma y podemos estar todos juntos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y meditando en su preciosa palabra. Sean bienvenidos y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Dios todopoderoso y eterno, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, que nos amas y hasta aquí nos has ayudado, Señor, y nos seguirás ayudando en toda nuestra vida. Gracias por el tema tan hermoso que hoy vamos a recordar, Señor, que no se nos puede olvidar el amor de Jesucristo por nosotros y el precio tan alto que pagó. Te rogamos, Señor, en este momento que sea tu Espíritu Santo el que nos traiga una revelación como nunca antes nos ha traído acerca de la importancia que tenemos que tener en esta relación personal con Jesucristo. Y que me ayude, Señor, tu Espíritu Santo, a dar la palabra de una manera que sea fácil de entender. Te lo suplico, Señor, y que esta palabra caiga en nuestros corazones y caiga en buena tierra y de raíces profundas y que aún en circunstancias difíciles, aún en tiempos difíciles, sigamos produciendo el fruto, Señor, frutos dignos, Señor, de arrepentimiento y que todo esto sea para la gloria de tu nombre, que prediquemos con valentía tu palabra y que esta palabra que prediquemos vaya acompañada de toda clase de signos, señales, prodigios portentosos, Señor, que tu mano avale toda esta palabra y por medio de tu Espíritu Santo podamos, Señor, cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir, dando en todo tiempo testimonio del nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso y orando al Señor para preparar este tema. El Señor puso en mi corazón esto: vuelve a tu primer amor. Pues, ¿cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Tenemos que predicar en todo tiempo esta palabra. Y no vamos a hacer el estudio de la palabra en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Es vuelve a tu primer amor. Nuestro primer amor, Jesús. De aquí partimos a una relación maravillosa. Tenemos que conocer al Hijo de Dios. No hay otro modo de llegar a Dios. Tenemos que llegar a Dios, pero solamente es a través de Jesús. Y hoy vamos a ver la importancia de permanecer en el fuego de su amor. Vamos a comenzar. Quisiera hacerles una pregunta.
¿Recuerdas el día en que tuviste un encuentro personal con el Señor Jesús, el único Hijo de Dios que cambió por completo tu vida? Este encuentro personal lo tenemos y es a lo que la palabra llama el nuevo nacimiento. Ahí lo que el Señor Jesús le explicaba a Nicodemo, un fariseo muy preparado, tenía mucho conocimiento, pero él tenía que nacer de nuevo. Y no podemos entrar al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. Ahí lo vemos en Juan 3, que es cierto de ciertos, algo que sí es ciertísimo, necesario, que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Y si recuerdan cuando te predicaron las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, de cómo Él pagó un precio tan alto por nuestra salvación, porque de tal manera nos ha amado Dios, que dio a su único Hijo para que todo el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sin Cristo no podemos gozar de esta vida eterna. Y esta fe que tenemos en el Hijo de Dios es puesta en Él y en la obra redentora que hizo a favor de nosotros. Cuando nos platicaron de este gran amor, como dice aquí, que desde que sabemos que Cristo, o sea, que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto y Cristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Entonces, el apóstol Pablo nos está recordando esto, que el amor de Cristo gobierna nuestras vidas desde que sabemos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto y Cristo murió por todos. Es el Señor Jesús el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que ahora pudiéramos vivir, pero ya no vamos a vivir para nosotros. Ahora vamos a vivir por el que dio la vida por nosotros. Él la dio, pero Él no permaneció en la tumba, sino que resucitó. Y esta es nuestra esperanza. Ahí fuimos justificados y la esperanza nuestra es que Él resucitó y nosotros vamos a resucitar para vivir por siempre con Él en la eternidad. Y como dice aquí en el 16, así que nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según estos criterios, ahora ya no lo pensamos, porque la palabra de Dios ha renovado nuestro entendimiento y ahora se nos ha revelado a Jesucristo. Si recuerdas cuando llegaron estas palabras a tu vida y fuiste impactado por ellas, reconociendo que necesitábamos un Salvador, esto cambió nuestra vida, nuestra perspectiva, el gozo de Dios llenó nuestros corazones, el amor de Dios al ser derramado en nuestros corazones nos cambió. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Entonces empezábamos a leer la palabra diario, la queríamos leer, teníamos hambre de la palabra. En ese momento ya queríamos orar, queríamos estar alabando al Señor todo el día. Estamos recordando el momento de nuestro encuentro con Cristo, cómo cambió nuestra vida y que esto no debería de cambiar. Cómo queríamos estar oyendo constantemente las alabanzas y hasta te decían, ¿cómo es posible que quieras oír todos los días alabanzas? ¿Cómo es posible que todo el día traigas la Biblia? Pero es que Dios nos mudó en nueva persona, como dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Él nos liberó de los vicios, de la vana manera de vivir y ya queríamos vivir para Él. ¿Cómo no nos avergonzábamos de dar testimonio de Él?
no conocíamos mucha palabra, pero lo que Él había hecho en nuestras vidas, el cambio que había hecho era lo que empezábamos a contar. Y cómo ese fuego del Espíritu Santo que ardía en nuestros corazones nos hacía testificar y no sentíamos vergüenza. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Ese día es memorable porque es el día que tuvimos ese encuentro con Cristo y una relación de amor empezó de nuevo. Y tú hablas del que estás enamorado. Entonces, a todo ese tiempo hablábamos de él y precisamente de esto se trata el día de hoy, que volvamos a ese primer amor. Si es que ya lo hemos dejado, volvamos a encender la llama. Es como en un matrimonio que cuando se conocen, se enamoran, quieren estar hablando todo el día por teléfono y cómo estás, y ven acá y vamos allá y todo junto, ¿verdad? Pero cuando empiezan los problemas, empieza a enfriar un poco la relación, luego empiezan los problemas matrimoniales, también cuando vienen los hijos, cuando empiezan los problemas financieros, ese amor se va dejando, pero no debemos dejar. También a los casados no deben de dejar que ese amor con el que cuando se conocieron y los llevó al altar, comprometieron su vida delante de Dios y con su esposo o con su esposa, o sea, un hombre y una mujer se comprometieron delante del Señor para vivir juntos. Si también en el matrimonio se estuviera enfriando el amor, pues es el tiempo también de volver. Incluso el apóstol Pablo hace una tipología ahí del matrimonio con el amor de Cristo con la iglesia. Y es por eso que les ponía este ejemplo. Entonces, muchas veces esta relación de amor que empezamos con Cristo, cuando empiezan las persecuciones, cuando los amigos te empiezan a dar la espalda porque ellos no creen en lo que tú les estás diciendo, ellos prefieren seguir en el mundo, entonces te empiezan a dejar y se burlan de cuando tú estás dando testimonio, a veces todo eso llega a ir apagando ese amor. Si esto es lo que pasó, ¿y qué es lo que está pasando también hoy en día? Hoy en día, con lo de la pandemia, las situaciones financieras tan apremiantes, nos están haciendo que dejemos este amor. Entonces, ya no vas a orar en la mañana, ya sales ya sin orar, sales ya sin leer la palabra, sales ya sin preguntarle a Dios qué es lo que quiere para ti ese día. Ya no oras y que todo lo que hagamos de palabra y de hecho sea para la gloria de Él. Si tienes un problema, enseguida vas con los amigos en lugar de primeramente ir con el Señor. O sea, lo primero es la relación con Dios. Dios, ahí en la relación te va a guiar hacia donde lo que tengas que seguir haciendo y con quién te tengas que contactar para ayudarte en tus problemas. Pero lo primero es el Señor. Incluso si nos enfermamos, lo primero es orar al Señor y que Él te guíe hacia lo que tengas que hacer. Pero lo primero es orar. Orar es lo primero. Y el diario vivir tan apresurado va apagando esto. Por eso en esta tarde es un llamado, porque el Señor te ama, porque el Señor te anhela y quiere que hoy se avive esa llama de tu primer amor, de ese primer amor que vaya hasta el cielo, te parecía de diferente color, se avivaba, era un gozo que estallaba cuando aprendías la alabanza. Y ahora, ¿qué toma el lugar de la alabanza? ¿Estás volviendo a la música del mundo? No debemos dejar esto. Debemos de permanecer. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y es tiempo de volvernos al primer amor. Es tiempo de volvernos al primer amor. Y vamos a continuar. Aquí les
quería que hiciéramos una comparación. Lo que acabamos de leer aquí en la de Biblia de Dios habla hoy, dice, el amor de Cristo gobierne, por favor vean, gobierne nuestras vidas. Es el amor de Cristo el que nos debe de gobernar, es el que nos debe llevar a hacer las cosas, porque Él murió por nosotros. Y vamos a ver ahora con la Biblia de las Américas, esta misma, y con la Biblia de la Reina Valera 60, poner unas bases firmes acerca de cómo es el amor de Cristo, el motor de nuestras vidas. Si este motor se va enfriando, aunque hagamos muchas cosas, no van a permanecer las obras. Aquí como vemos dice en Segunda de Corintios, si vamos a la de la Biblia de las Américas, veamos esta palabra, pues el amor de Cristo nos apremia. En la Reina Valera dice nos constriñe y en la de Dios habla hoy dice nos gobierna. Entonces, es este amor de Cristo, es este amor al Señor Jesús, a tu Redentor, y que no se nos puede olvidar el gran precio que pagó Jesús. Él derramó su sangre preciosa. En la palabra de Dios dice que la vida está en la sangre. Si un hombre pierde la sangre, perdió la vida. Y Cristo derramó su sangre para limpiarnos, para justificarnos delante de Dios y que pudiéramos ser hijos, llamados hijos de Dios, nacer de nuevo a través de esta limpieza. Y muchas veces se nos olvida esto y tan fácil y ligeramente nos volvemos al mundo cuando surge un problema, cuando tienes algún problema en la congregación con algún hermano, empiezas, yo ya no voy ahí. Y lo primero que haces es volverle la espalda a Cristo, trayendo dolor al corazón de Jesús. Entonces, al corazón de Jesucristo, no se nos puede olvidar. Él te ama, su amor es incondicional, pero el motor de nuestras vidas debe de ser guiado por ese amor y nunca se nos debe olvidar. Y este amor es el que nos va a hacer que llevemos a cabo el servicio y que también lo obedezcamos. Aquí lo vemos. Y este amor es el que nos constriñe. Y constriñe es de la palabra griega suneko, que significa unido o juntamente. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y es este amor a Cristo por el que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Fue el amor de Cristo el motor de Pablo para aguantar tanto sufrimiento, porque él tenía la mirada puesta en su Salvador. Como él decía, dejando todo atrás y poniendo la mira en el Señor, hacia la meta del supremo llamamiento con Cristo. Este ejemplo que Pablo nos dio es el mismo que tenemos que seguir nosotros. El amor a Cristo debe de ser nuestro motor diario, lo que nos guíe, y que nada haga que soltemos a Jesús, porque recompensa tendremos primeramente en aquel gran día verlo cara a cara y gozarnos con él por toda la eternidad. Así es que ahí lo vemos en el libro de Hechos 18:5, dice, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, vean lo que hacía Pablo, dice, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente, dice, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esto es lo que nosotros debemos de predicar. No a Mahoma, no a Buda, no a una religión. Nosotros debemos de testificar de Cristo. Solo en Cristo hay salvación, y cómo este amor que Pablo sentía por Jesús lo llevaba a testificar constantemente. Se llevó azotes, cárceles, naufragios, fue pedreado. Su cuerpo se veían las marcas de que él seguía a Cristo y él se permaneció firme. Y al igual que Pablo, los apóstoles, a Pedro, a Juan, porque ahorita vamos a tocar el libro de Apocalipsis.
que a Juan, el apóstol Juan, Jesús le reveló en el Apocalipsis, en la isla de Patmos. Y este amor fue el motor de ellos. Ellos conocían a Jesucristo. Y es por esto que es tan importante este encuentro personal con Jesús. Así es que siendo en primer lugar nuestra relación con Cristo, una relación de amor a Cristo, es para servirle correctamente. Y si esto no está siendo el motor de nuestras vidas para servirle, es incorrecto lo que hagamos. Y lo vamos a ver. Así es que hoy el Señor Jesús hace un llamado a su iglesia, que despierte a los valientes, que nos levante a su iglesia, porque para eso estamos en este mundo. Aún no hemos sido levantados, es para testificar de este amor y devolvernos a su primer amor. Y ahí lo vemos a la iglesia de Efeso. Lo vamos a tomar de ejemplo en la iglesia de Efeso. Aquí dice que si me acompañas, por favor, si me acompañas al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y que se va a cumplir todo, de Génesis, Apocalipsis, toda la palabra de Dios va a permanecer y Apocalipsis también se va a cumplir. Y aquí vemos que dice, el apóstol Juan escribió, y vamos a comenzar ahí en Apocalipsis 2. Ya lo tienes, vamos por favor ahí. Y si estás tomando nota, Apocalipsis 2. Y dice, mensaje a la iglesia de Efeso. Este es el mensaje para ti, para mí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda, o sea, se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo anda en la iglesia entre los 7 candelabros de oro y dice, es el Señor Jesús el que nos dice, ve lo que dice, yo conozco tus obras. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sigamos viendo el ejemplo de Efeso. Dice, y tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has de desmayar. Hasta aquí vamos muy bien, ¿verdad? Pero vamos a leer el 4. Hay una cosa que el Señor le dice a la iglesia de Efeso, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Debemos amar al Señor Jesús en primer lugar. Él es Dios. Él nos enseñó el primero y más grande mandamiento. El primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Después de Dios, amarás a tu prójimo, pero como a ti mismo, no más que a ti mismo, porque al que amamos más que a nosotros mismos es a Dios. Así es que nuestro orgullo también debe de bajar, de celos y todo eso, debemos de someterlo y morir a nosotros, de manera que Cristo sea nosotros, Él vaya aumentando y nosotros disminuyendo. Él, por Él y para Él vivimos. Y entonces, bueno, vamos a seguir. Jesucristo llama a su iglesia a volverse a su primer amor. Y de verdad que estamos viendo una apostasía tremenda en la iglesia. Y es por eso, pero debemos de empezar por nosotros. Entonces, estas iglesias que vamos a leer, aquí vimos 7 iglesias, ¿no? Estas iglesias, si te fijas, ahí está el mensaje a la iglesia de Efeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Tiara, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia. A todas estas iglesias era el mensaje. Y dice, estas iglesias representan los tipos de iglesias que han existido, por lo que este mensaje es importante para la iglesia hasta nuestros días. El día de hoy estudiaremos esta iglesia, la iglesia de Cristo. Así es que la iglesia de Efeso.
Y como punto importante, como lo vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando el versículo. Dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras, tu fatiga. Aquí como punto 1, Jesucristo les está reconociendo como iglesia trabajadora y comprometida en el servicio con Él. Hasta ahí vamos muy bien. Ahí dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. La palabra arduo trabajo, la del griego kopos, que significa literalmente hasta causar fatiga. Eso significa arduo trabajo, hasta causar fatiga. Así es que nosotros debemos de salir de nuestra zona de confort y empezar a testificar de Cristo, empezar a servir, porque si servimos a Dios, al que no vemos, debemos de servir a nuestros hermanos que vemos por amor a Jesucristo. Entonces, sí debemos de trabajar arduamente. Ahí dice literalmente hasta causar fatiga. Debemos de esforzarnos en la lectura de la palabra. La carne no va a querer que leas. Tu carne, nuestra carne, no quiere todas las cosas que son espirituales, nuestra carne las rechaza, pero tú debes de vencerla porque ahora ya Cristo vive en tu corazón. Así es que cuerpo y alma, si ustedes no quieren, el espíritu es el que ahora va a dirigir. El alma también debe de, ahí en el alma están los sentimientos, las emociones, la mente y la voluntad. Así es que todo esto lo debemos de someter y debemos de tomar horas de disciplina para orar, para leer la palabra, para memorizar. ¿Seguimos memorizando la palabra de Dios? La tenemos que tener aquí en nuestro corazón para poderla poner por obra, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y si lo único que metemos es Facebook, televisión y muchas cosas que a Dios no le agradan, ¿de qué vamos a estar hablando? La boca habla de lo que está lleno el corazón. Por eso el Señor nos dice, dame, hijo, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, sí es verdad, tenemos que trabajar, tenemos que leer la palabra y esforzarnos. No 10 minutos, no 15, por ahí empiezas, pero luego está el hambre que nos va dando el Señor de su palabra. Nunca vamos a acabar de conocer las profundidades de la palabra, pero lo que vamos teniendo de revelación, ponerlo por obra y enseñarlo. Entonces, sí tenemos que, esto causa fatiga hasta el punto del agotamiento. Si te desvelas por leer la palabra, pues está bien, porque ¿cuántas veces se desvelan por ver una serie o por salir o por estar con los amigos o en fiestas? Entonces sí no hay ningún problema. Ah, pero te desvelaste por leer la palabra, por estudiar. Es precioso las verdades que Cristo nos tiene que revelar en su palabra, pero esto requiere tiempos y sí esfuerzo para poderla comprender. También le reconoce el Señor Jesucristo a la iglesia de Efeso la paciencia. Necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia y que sea Dios el que nos dirija y andar en sus caminos. Y fíjense lo que le dice el Señor Jesús, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La palabra griega paciencia es hupomone, que significa perseverar permanentemente. Eso es paciencia, aún en las dificultades, en las pruebas, permanecer. Eso es paciencia, permanecer pacientemente bajo el peso de las pruebas. Ahí en las pruebas vamos creciendo en paciencia. Que a veces cuando vienen los problemas, así como dice el Salmo, quisiera tener alas y volar. Pero eso hacíamos antes de conocer a Cristo. Ahora el Señor nos da valentía y enfrentamos las circunstancias porque Él está con nosotros. Así que todo esto le está reconociendo el Señor Jesús a la iglesia de Efeso. Continúa ahí que dice, y fíjense lo que dice aquí, que no puede soportar a los malos y ha sometido a pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos.
Aquí vemos nuevamente la importancia del don de discernimiento, de lo que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que si nos llega un mensaje, lo pasemos por el fuego de la palabra, de la doctrina bíblica y que no nos lo traguemos todo. Hay filosofías falsas que se oyen bonitas. Dices, ay, sí, sí, sí están bien, pero las pasas por la palabra de Dios y ¡pam! Se queman. No persisten, porque tú y yo no vivimos para nosotros. ¿Qué tal te dice el mundo? Tú hazle como quieras, eso te gusta, aunque no esté correcto, pero sé feliz, porque se les olvida que vamos a dar cuentas al juez de toda la tierra, Jesucristo. Así es que, ¿qué tan importante es que todos los mensajes que nos lleguen sean discernidos por la doctrina de la palabra, por la palabra de Dios? Ellos, esta iglesia, estaban con ese discernimiento, valuando la doctrina bíblica, la conducta de los hombres que predicaban, porque lo que predicamos lo tenemos que poner por obra, lo tenemos que ejecutar. Entonces ellos veían la conducta de estos hombres. ¿Qué tal el evangelio light que ahora se está predicando? No molestes a los congregantes hablándoles de pecado porque se pueden molestar y quizás ya no vengan. Pero si es la palabra de Dios la que los confronta, pero los confronta ¿para qué? Para el arrepentimiento y entonces vivamos para Dios en nueva vida. Entonces, la iglesia de Efeso estaba usando el discernimiento espiritual tan necesario, y como decía el apóstol Pablo, anhelar los mejores dones. Y es un don muy necesario en la iglesia, el discernimiento espiritual. Y no soportaban que fueran corruptos, que vivieran para ellos en lugar de, y para ellos y para el mundo. Se están dejando absorber, llevándose por falsas filosofías. Está entrando mucho lo de la nueva era a la iglesia. Entonces, viviendo para el humanismo, exaltando al hombre más que a su creador. Eso no puede ser. Nosotros damos testimonio de Jesús. Él fue el que murió por nosotros. Y no para Dios. Y no viven para Dios. Y no viven para Dios. Y también pone ahí, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Qué tal? Has sufrido por el nombre de Jesús y no han desmayado. La iglesia de Efeso había permanecido fiel al Señor y a su palabra. La iglesia de Jesucristo no había permanecido fiel ahí a la palabra del Señor. Sí enseñaban la palabra y aún en medio de dificultades y persecuciones permanecían firmes, que muchas veces, que es lo que dice en la parábola de las semillas, ¿no? Que lo que ahoga la palabra es a veces las dificultades y las persecuciones. Entonces, ¿qué tan importante es esto de permanecer en la palabra? Permaneciendo fieles al Señor. Y por eso dice el apóstol Santiago, si me acompañas ahí, por favor, a Santiago 5, versículo 7, Santiago capítulo 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia acá hasta que reciba la lluvia, temprana y tardía. Nosotros así debemos de permanecer fieles a nuestro Dios y permanecer y no desmayar. Permanecer aún en medio de las dificultades. Una iglesia entregada a Jesucristo, aún a pesar de las dificultades.
como dice el Señor en el Evangelio de Mateo, en Mateo 10:39. Esto de perseverar fiel al Señor. Debemos de perseverar siendo fieles al Señor. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo? Si me acompañas, por favor. Aquí lo vamos a buscar. Mateo 10:22, si ya lo tienes, y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, o sea, no habían desmayado, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y también nos dice en Mateo 10:39, en ese mismo capítulo, dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así es que esto quiere decir que debemos de permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase, vale la pena, vale la pena. A lo largo de toda la palabra de Dios vemos cuando hombres y mujeres que se han comprometido con Cristo, han tenido este encuentro personal con Dios, no han cambiado. Vemos a Moisés cuando la zarza ardía y veía que no se consumía. Ese encuentro le apartó para el Señor toda la vida. Él sirvió al Señor. Y pues ya vimos lo del también el apóstol Pablo y podemos seguir con muchos otros más testimonios acerca de la Biblia. Así es que si tú y yo estamos atravesando pruebas difíciles y si en algún momento pensaste apartarte o si te has apartado, pues, ¿qué importa si siendo una hija de Dios tú quieres em, y, comprometer tu vida con alguien que no conoce a Cristo? Entonces vendrán los problemas y a veces bajo esa presión y tú dices, bueno, pero es que él se convertirá a Cristo y qué tal que no. O sea, eso no lo sabes. La palabra de Dios es clara y te dice que no te unas en yugo desigual y que también debes de permanecer. El sexo es para el matrimonio, no fuera del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio es ilícito. Entonces debemos de ordenar nuestro caminar. Si estamos haciendo cosas que ahorita la palabra de Dios nos está redarguyendo, lo paso seguido, ¿cuál va a ser? Ahorita lo vamos a ver. Dice el Señor Jesucristo, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y creo que esto es lo que pasa cuando uno empieza a volverse al mundo. Deja esa llama del primer amor. Entonces te vuelves al mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer amor? Y el primer amor, el Señor Jesús te dice. Ahí lo vemos en el Evangelio de Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo por Jesucristo voy a dejar lo que a Él no le agrada. Lo tengo que dejar por amor, como dice la palabra de Dios. Yo todo lo puedo hacer, decía Pablo, pero no todo me es lícito. Yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. O sea, todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Y yo por amor a Cristo debo de dejar todos los vicios, todo lo que me dice la palabra de Dios que no haga. Pero no lo voy a hacer en mis fuerzas. Pero ahora mora en nosotros el Espíritu Santo y Él es el que nos da la fortaleza para vencer el pecado y para seguir a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado. Y una vez que el Espíritu Santo nos diga, esa relación no te conviene, esto que estás haciendo no está bien. Tú sabes lo que estarás haciendo, que el Espíritu Santo en este momento te diga. Debemos de empezar por casa, tener amor y respeto por el esposo y la esposa. Padres honren a sus padres, disciplinen a sus hijos en amor, en amor.
Hijos, honren a sus padres. Ahora ya hay tal falta de respeto hacia los padres. Y no te dice si sean buenos o malos, tú los debes de honrar. Pero si tú ya eres un padre y estás en el camino del Señor, dice que los disciplines en amor. Creo que hoy podemos entrar y ponernos a cuentas con Dios. ¿Cómo está siendo nuestra relación con el marido, con la esposa, si estás casado o casada, con tus hijos? Si tú amas a tu hijo, lo debes de disciplinar en amor, no con ira, en amor. Si estás cansado, bueno, descansa y pídele al Señor que te ayude, que con su autoridad ellos te obedezcan. Pero no se puede abusar de la autoridad. Padres, no abusen, no debemos abusar de la autoridad que Dios nos ha dado con nuestros hijos, porque cuentas vamos a dar. Hijos, no debemos de deshonrar a nuestros padres. Ahí en la palabra de Dios nos enseña cómo ir tratándonos primero en casa y también con nuestros consiervos, con nuestras consiervas, con las personas que laboran con nosotros, tratándolos en el amor de Cristo. Y aquí también dice Jesús en Juan 14:23, Jesús respondió y les dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Qué guardará? Mi palabra. ¿Qué tenemos que leer? La palabra, porque si no, ¿cómo la vamos a guardar? Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Dios Todopoderoso, no lo entendemos, pero y Jesucristo y el Espíritu Santo están morando en nuestro corazón. Y si nosotros guardamos su palabra, o sea, no es para todos. Aquí estamos viendo promesas que se cumplen, pero hay condiciones. Aquí dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y veamos lo que dice el 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Así es que lo que estamos viendo en esta tarde es que mantengamos una comunión íntima con Jesucristo, nuestro Señor, y es Señor que debemos de hacer lo que Él nos manda. Ahí cuando un soldado se alista ahí en el ejército, le dice el general, soldado, venga para acá. Viene el soldado. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué creen que contestó el soldado? Lo que usted me manda. Bien has entendido. Así es que nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo nos manda. Fijémonos cómo le contestó el soldado al general. Lo que usted me mande. Así. Nosotros así tenemos que obedecer a Jesucristo. No que, ay Jesús, pero ¿por qué me tengo que reunir los domingos? No, Jesús. ¿Por qué ponemos en tela de juicio la palabra de Dios? La palabra de Dios no es para ponerla en tela de juicio, es para obedecerla. Así de fácil. Y dice, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Así es que qué tan importante motor en nuestras vidas será la comunión con Cristo, nuestro compañerismo y nuestro amor con Él. Porque cuando tú amas a una persona, tú sientes dolor en tu corazón cuando la lastimas. Y lastimamos el corazón de Dios cuando no le obedecemos. Y luego nos llevamos las consecuencias y luego le echamos la culpa a Dios. No, pues, ¿cómo creen? No, pues así no puede ser. Debemos de obedecer y si le obedeceremos todo lo que hagamos, como dice ahí en el libro de Josué, en Josué 1:8, si lo vemos allí, y entonces todo lo que hagamos nos saldrá bien, nos saldrá bien. Meditarás en esta palabra de día y de noche, ahí dice en Josué 1:8, y vamos ahí, por favor, ahí vamos a Josué, qué tan importante, Josué, 1:8, y que dice, ahí desde el 6 dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo, le dijo el Señor a Josué, posesión
de la tierra que juré a sus padres que daría. Solamente que sé fuerte y valiente. Esto tenemos que hacer. Para obedecer a Dios tenemos que ser fuertes y muy valientes, cuidándote de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, te mando, no te desvíes de ella, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y dice ahí en Josué 1:8, este libro de la ley, desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, o sea, todo el día, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Veamos por qué va a pasar. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y en la Reina Valera dice, y todo te saldrá bien. Así es que debemos primeramente, y lo más importante es este compañerismo. Si se corta este compañerismo con Cristo, las cosas ya no van a fluir. Tenemos que la vida de cristiano está centrada en la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo, Juan 15. ¿Y qué dice? Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en ellos, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Si dejamos la palabra de lado, pues cada día nos vamos a ir enfriando más. Necesitamos oración, compañerismo y obediencia. Así es que el Señor Jesús hace un llamado a su iglesia y dice, por tanto, fíjense otra vez, recuerda, por si se nos ha olvidado, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, aquí está el... Si hemos pecado, arrepentirnos de nuestros pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados ahí en Primera de Juan 1, podemos ir ahí a Primera de Juan 1:7, por favor, ahí donde dice Primera de Juan. ¿Ya lo tienes? Primera de Juan 1:7, que dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos, ¿qué dice? Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz. Y aquí es bien importante porque aquí dice que si no nos arrepentimos, vendrá a nosotros y nos quitará el candelabro de su lugar. Que no nos quiten la luz de Jesucristo. Y aquí está, dice, y el que os anuncia, y este es el mensaje, Primera de Juan 1:5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, si no andamos en la luz va a venir juicio. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y si nuestro amor, la comunión con Jesús, así en forma vertical, nos va a llevar una buena relación en una forma horizontal con nuestros hermanos, también en la congregación y en casa. Dice, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Uno de los beneficios que debemos de aplicar a nuestras vidas es esta preciosa sangre. Arrepentirnos y que por la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Sí. Así es que
Dice en el 8, continúa, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos, dice en el 9, hay que confesar, pecado confesado, pecado perdonado. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así es que lo que hoy nos dice Jesucristo es esto. No debemos dejar que se apague la luz de Jesucristo en nosotros, sino que cumplamos el propósito de Dios para el cual estamos aquí en esta tierra. Así es que arrepintámonos de todos nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. No apaguemos la voz del Espíritu Santo. Él es el que te guiará. Él es el que nos guiará a toda la verdad. Así es que, como dice aquí, arrepiéntete y haz la obra que hiciste al principio, y si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Así es que, para llegar a los pies de Jesús, Rey, Santo, y aceptar su señorío, su gobierno en mi vida, como veíamos desde un principio, en nuestras vidas, debemos arrepentirnos de todo pecado y volvernos a Él y estar dispuesto a, si lo puedes repetir conmigo, obedecerlo otra vez, obedecerlo en todo, en todo. No hay vuelta de hoja. Así como lo hacía Pablo, mencionando la necesidad de arrepentirse de los pecados en el Señor Jesucristo para recibirlo en nuestros corazones como Señor y Salvador. Así que lo que constituye una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, va a ser la actitud de nuestros corazones. Si tú ya perdonaste, que se muestre también en actitud. Y esta actitud de corazón continúa a lo largo de nuestra vida cristiana. El arrepentimiento no nada más es un momento, es a lo largo de nuestra vida cristiana. Si hoy pecaste, mañana pecaste, pues arrepiéntete. Es un continuo arrepentimiento en nuestras vidas cristianas. ¿Y qué es la tristeza que produce el arrepentimiento? Si de verdad nos hemos arrepentido, o la tristeza del arrepentimiento que produce el mundo. Una tristeza mundana puede involucrar dolor por acciones cometidas y quizás también el temor al castigo. Por eso a veces cuando uno se arrepiente del pecado, por ejemplo, en el robo, tú dices, bueno, yo sí me arrepiento porque si no voy a ir a la cárcel, que no sea esta la consecuencia, ¿no? Pero no hay un verdadero arrepentimiento, sino un temor al castigo. Pero no renuncias al pecado. O sea, hay personas que te dicen de la boca para afuera, perdóname, pero no hay un arrepentimiento. Igual así con Dios. Si te dicen, perdóname, y tú llegas con Dios y le dices, perdóname, Señor, pero ya en tu corazón está que saliendo de ahí vas a volverlo a hacer, ahí no hay un arrepentimiento. Entonces, si nos arrepentimos, se debe de ver en el fruto de nuestras actitudes. Hacer penitencia por el pecado tampoco es arrepentimiento, pues el pecado no puede ganar la salvación. O sea, tú dirás, yo lloro, 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 o me arrodillo, paso 30 horas, o bueno, 3 horas de rodillas. No, por ningún mérito propio. Esto no es el arrepentimiento. O sea, muchos dicen, ¿qué es lo que a veces trataba, no? Ibas y te confesabas el pecado y te decían, pues tienes que rezar tanto y ya. Pero no había un arrepentimiento, al rato ya lo volvías a hacer. Entonces, si verdaderamente estamos arrepentidos, tenemos que darle vuelta al pecado. Por ejemplo, Esaú es un ejemplo claro que mostró pesar por el pecado, lloró por el pecado.
pero no se arrepintió y Dios ve el corazón. Así es que si nos arrepintamos, pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude a un sincero arrepentimiento. Ahí en Hebreos 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, Esaú cambió su bendición por un plato de lentejas, su bendición espiritual. Si lo recuerdan, la cambió, le dijo, había hecho Jacob un plato de lentejas riquísimo cuando llegó. ¿Y qué le dijo? Sírveme un plato de lentejas. Y le dijo Esaú, véndeme tu primogenitura. Le dijo, como ves, ahorita tengo hambre, no me sirve, te la doy. Así de fácil. Y luego ya pensó, recapacitó, pero no había arrepentimiento. Aquí lo dice en el libro de Hebreos. Dice, fue desechado. Deseando heredar la bendición, fue desechado y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento que la procuró con lágrimas. O sea que el arrepentimiento debe ser genuino y no por mérito propio, sino pedirle a Jesús verdaderamente que nos perdone y que su sangre preciosa nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Y ya vemos, y yo creo que ya pues casi ya estamos terminando, dice, en los evangelios vemos vez tras vez cómo Jesús precisaba que hombres y mujeres se volvieran de sus pecados y entonces los siguieran. Y es lo que hoy te dice a ti y a mí y a la iglesia, nos dice el Señor Jesús. Aquí como vemos que lo sigan. El ejemplo del apóstol Pablo dice, sino que solo está hablando Pablo, ahí sí, en Gálatas 1:23 dice, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en un tiempo. Perdón, están hablando de Pablo, porque si recordamos Pablo, él perseguía a la iglesia antes del encuentro con Cristo, pero su encuentro con Cristo cambió su vida. Y aquí vemos que él antes, en otro tiempo, perseguía a la iglesia, pero ahora predicaba la fe que en un tiempo quería destruir. Él quería destruir todo lo que dieran testimonio de Cristo a los cristianos. Y ahora él daba testimonio de Cristo. Aquí vemos un sincero arrepentimiento en la vida de Pablo. Y continúa en el 24 y glorificaba a Dios con su vida. Así es que dice, y glorificaba a Dios por causa de mí. Nuestras vidas deben de glorificar a Dios cada día. Si hemos arrepentido, todo lo que hagamos de hecho o de palabra, que sea para la gloria de Dios. Así es que pues demos gracias al Señor Jesús en esta tarde y como vemos, pues ya no vamos a poder ver aquí, pero el Señor Jesucristo hoy nos dice que le sigamos. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Velemos y no es tiempo de dormir. Despertemos, despertemos, arrepintámonos de toda mala obra, de toda mala actitud. La pregunta hoy es esta. Todo lo que acabamos de ver, ponerlo por obra. La palabra de Dios es espejo. Aquí vemos y somos confrontados por la palabra. La palabra nos confronta, es el espejo que en el nos podemos ver. Ay, esto no debe de estar aquí. Ay, esta basurita tampoco. Es espejo. Si hoy el Espíritu Santo te está redarguyendo, arrepintámonos y volvámonos a Él de todo corazón y sigamos a Jesús. Velemos, no es tiempo de dormir, es tiempo de esforzarnos. Y arrepentidos y convertidos, como decían ahí. El Señor Jesús dice, convertíos y convertíos, como dice ahí, arrepentidos y convertíos. Vamos a ver esto, que es lo que hoy nos dicen.
Hechos 3:19. Así que, aquí vemos, así que, arrepintaos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Si es que no durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios y arrepintámonos. Pues vamos a orar en este momento, vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor Jesús. Y si hay alguna persona nueva o quizás en la repetición, allí cuando vayan a volver a ver la predicación, y el Espíritu Santo te está llamando a un arrepentimiento, es el tiempo. ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Si hoy vinieran y te pidieran tu vida, ¿estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado? Que en cualquier momento que partamos, partamos con nuestro precioso Señor y Salvador. La pregunta es para todos, para mí también. ¿Estaremos preparados? Si hoy tú es por la primera vez que oyes este mensaje o aunque has oído hablar mucho de Jesús, pero aún no te venía esa convicción de pecado, vamos a orar todos juntos, como algún día tuvimos este encuentro personal con Cristo y volvámonos a Dios de todo nuestro corazón el día de hoy y demos testimonio de Cristo. Vamos a hacer el llamado para las personas que nunca habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador para que Él gobierne sus vidas. Dios Todopoderoso y Eterno, yo te invito que hoy es el tiempo, está abierto el tiempo de la gracia, está abierto el arca. Jesús es la puerta. Entremos por la puerta que es Jesús y vamos a orar. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Y si hoy sientes dolor en tu corazón por haber pecado, pidámosle a Dios perdón. Dios Todopoderoso y Eterno, en esta tarde te damos muchas gracias porque nos estás llamando por nuestro nombre a tener ese encuentro con Cristo. Señor Jesús, te suplicamos en esta tarde que nos perdones todos nuestros pecados. Tú ves lo que hay en mi interior. Tus ojos como llama de fuego, Señor, ven mi corazón. En esta tarde te pido que me perdones, Señor Jesús, y yo por la fe que tengo en ti y en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, te pido que me laves de toda maldad, me limpies de todo pecado. Y te suplico, Jesús, que me perdones. Perdóname. Y yo recibo por la fe que tengo en ti el perdón de mis pecados. Y te suplico que envíes la promesa del Padre a tu Santo Espíritu a morar a mi corazón, a tu Espíritu Santo, Señor. Ven Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te suplico que vengas a morar a mi corazón. Señor Jesús, tú envías esta promesa del Padre al Espíritu de Dios a morar a nuestro corazón para que podamos llevar una vida de fe, una vida piadosa conforme a tu voluntad y obedecerte. Que tú gobiernes nuestros corazones y nuestras vidas. Te suplicamos, Señor Jesús, que seas tú nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Renuncio y te pido perdón a todo pecado de idolatría, a todo pecado de incredulidad. Y te suplico, Señor, que tú gobiernes mi vida. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Mi nombre está escrito en el libro del Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesús. Y
Hoy todos juntos, como una iglesia, como un cuerpo en Cristo, como la iglesia de Jesucristo que somos, vengamos a los pies de quien es nuestra cabeza, que es Cristo, y con corazones arrepentidos, humillados delante de su majestad, pidámosle que nos perdone, que perdone a la iglesia, a su iglesia, y que por su Espíritu Santo hagamos la obra preciosa de predicar la palabra de Dios. Esa la gran comisión que nos dio, que fuéramos a todo el mundo y predicáramos la preciosa palabra de Dios. Sigue recibiendo del Señor fortaleza y de su gracia. Te suplicamos, Señor Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo podamos seguir teniendo esta comunión contigo, esta cononía contigo, tu iglesia, tus hijos, cada uno de nosotros, partiendo, Señor, que tu amor sea el motor de nuestras vidas, que tengamos esta comunión personal contigo y que este amor nos impulse a servirte y llevando a cabo la gran comisión como nos ordenaste. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero todo, Señor, sea por amor a ti. Te lo suplicamos, Señor Jesucristo, en tu nombre, en el nombre precioso y maravilloso del Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y gracias por esta preciosa tarde que nos permitiste escuchar y oír nuevamente el llamado de que volvamos a nuestro primer amor. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza a Jesús, a Jesús. Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Él vive, Él murió por ti, pero resucitó y esta es la esperanza que tenemos. Gracias, Señor Jesús. A su nombre, gloria, gloria y gloria. Pues gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Y perseveremos en esta comunión de amor con Jesús. Y sonríe porque Cristo te ama. Sonríe, Cristo te ama. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Buenas tardes.